que pueden tomar su asiento. Y cuánto estamos agradecidos, cuánto estamos diciéndole al Señor muchas gracias por esta oportunidad, por este privilegio que Él nos está dando en esta tarde de poder estar en su casa para adorarle, bendecir su nombre y darle la gloria y la honra y decirle gracias, Señor. Y quiero en esta tarde primero darle gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por poder estar en este lugar y sabemos que las veces que venimos a un lugar como este, venimos para recibir la palabra de Dios, esa palabra que Jesús mismo dijo que el hombre no solo, dice, vivirá de pan, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que qué lindo que podamos interpretar eso y uno quizás puede decir, bueno, pero yo tengo todo, no me falta nada, hay abundancia en mi casa, tengo abundancia de pan, tengo abundancia de muchas cosas, ¿no es cierto?, en casa, pero Jesús dijo no solo de pan, no solo de eso. Es decir, de que también necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, esta palabra de Dios que nos sana, esta palabra de Dios que nos conforta, esta palabra de Dios que nos da fuerza. ¿Cuántas veces nos cansamos, ¿sí?, en este peregrinar, en este caminar? Y ahí viene la fuerza de Jesús, ahí viene la fuerza del Señor, nos da ese ánimo y nos impulsa hacia adelante, ¿sí? Así que esa es lo bueno que recibimos de parte del Señor. Y sabemos de que Jesús, Dios siempre estuvo interesado en nosotros, ¿sí? Eso es lo que tenemos que saber siempre. Desde la creación Él nos creó, dice, y con qué propósito, para que le podamos honrarle a Él, adorarle a Él, servirle a Él, estar a su lado, estar allí. Pero a causa del pecado un día fuimos separados, ¿sí? A causa del pecado, como decía una canción, mi rebelión, dice, eso me separó de Dios, ¿sí? Eso me separó de Dios, la rebelión, el pecado, el orgullo, ¿no es cierto? Eso nos sacó un día del huerto de Edén. Pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que siempre nos quiso rescatar, siempre nos quiso traer de vuelta hacia Él, y lo intentó una y dos veces, y muchas veces lo intentó, y hoy podemos decir, gracias, Señor, que yo pude entender de que Dios con esa cuerda humana que es Cristo Jesús, con esa cuerda humana otra vez me alcanzó y me llevó hacia Él, ¿sí? Aquel que se entregó por mí, aquel que dejó todo en la cruz del Calvario para que hoy nosotros podamos tener y disfrutar de esa vida y vida en abundancia que Él nos dio. ¿Cuánto en esta noche le dice, gracias, Jesús, por darme esa vida en abundancia? Y si hoy miro esto y participo de esto, estoy recordando, como dice la Biblia, estoy recordando de esa obra maravillosa que Él hizo allí en la cruz del Calvario, ¿sí? En la cruz del Calvario. Así que en esta noche quiero traerle un mensaje de parte del Señor, y que desde qué lugar estamos mirando a Jesús, desde qué posición estamos mirando a Jesús todos los días de nuestra vida. Yo creo que tenemos que, como hijo de Dios, si bien un día ya tuvimos el encuentro con Él, pero cuánto queremos permanecer muy cerca de Él, estar cerca de Jesús, compartir con Él, recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hay un texto allí donde Él, en el libro de San Lucas, Él da una parábola. El mismo Jesús, ya cuando estaba allí con los discípulos, cuando estaba allí haciendo obras y milagros y prodigios, haciendo por la obra maravillosa de Dios, y Él habla acerca de dos personas, ¿sí? Habla de un fariseo y de un publicano, de un fariseo y de un publicano. Y dice la palabra de Dios allí en el libro de San Lucas, capítulo 18, versos 10 y 11, vamos a leer. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
Entonces eran dos personas diferentes, con culturas diferentes, pensamientos diferentes, trabajos diferentes. Y dice la palabra que uno era un fariseo. El fariseo era aquel hombre que permanecía con frecuencia, o sea, estaba con frecuencia en el templo, servía en el templo, era aquella persona que servía allí en ese lugar donde estaba la presencia de Dios. Y ese era el fariseo, que conocía bien la ley de Dios dado por Moisés, y era persona que siempre trataba de hacer cumplir las leyes, ¿sí? Hacer cumplir toda ley. Ellos estaban allí atentos a que se cumpla la ley. Eso era el trabajo de ellos. Entonces Jesús hace esta parábola y dice que dos hombres subieron a orar en ese lugar en el templo. Dice el 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice Jesús: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué habrá sentido ese publicano, no? Que el fariseo se subió en ese lugar de donde oraban, dice, a Dios, al Dios Todopoderoso, y oraba, dice, a sí mismo, dice, mirándose él a sí mismo y diciéndole al Padre: porque gracias, dice, te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres. No soy como el otro, no soy como aquel. Y menciona allí algunas cosas que nos suena raro, ¿no es cierto? Estas palabras, dice, no soy como los hombres, dice, ladrones, injustos. Mire cómo se está comparando, dice, soy mejor que eso, no soy así, no soy adúltero, ni aún como este publicano. Y ahí estaba un publicano. ¿Y qué era lo que hacía? El publicano era muy diferente a lo que hacía la labor, la tarea, el trabajo del publicano era muy diferente a lo que hacía este fariseo. El fariseo era aquel religioso, ese fariseo era que estaba allí envuelto en las cosas de Dios, allí por medio de la ley, por medio de todas aquellas ordenanzas, tratando de hacer cumplir. Pero sin embargo el publicano era otra, buscaba a Dios de otra manera. Diciendo este fariseo: no soy como ese publicano. Y el publicano en ese entonces dice que era una persona despreciada. Era una persona despreciada por la sociedad, era una persona despreciada, dice, por los judíos, era una persona muy despreciada por la labor que hacía, porque era un cobrador de impuestos. ¿Sí? Cobraba los impuestos, imagínense, ellos eran lo que establecía qué monto debía pagar tal impuesto. Ellos establecían qué monto iba a pagar vamos a suponer un alquiler. Ellos establecían eso. Y el publicano, que hacía cuando había personas que no podían, dice, pagar sus deudas, le refinanciaban, o sea, le financiaba de vuelta hasta que pudiera pagar, y si no podía pagar, dice que le ejecutaban el bien, ya sea la casa o lo que sea, lo que estaba en forma de hipoteca, ¿no? Entonces, ahora, imagínense por qué eran odiados estos publicanos. ¿Por qué la sociedad odiaba a los publicanos? Porque hacían ese trabajo. Y no solamente eso, sino que ellos establecían el monto y por ahí tenían que pagar un poquito de más, le daba, o si no podía pagar la casa, estaba la orden de desalojo, así que ese era el publicano. O sea que por su mismo trabajo eran despreciados, eran muy despreciados. Pero dice la palabra que Jesús, dando esta enseñanza, dando esta enseñanza en el verso, vamos a otro, Lucas 18. Lucas 18, hay otro, dice el 13. Mas el publicano, dice, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo. En el verso 13. Dice: mas el publicano, ahora Jesús explica, dice,
el publicano ora de esta manera, el publicano se presenta de esta manera delante del Padre. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Imagínense, en el templo, él allá estaba a la puerta del templo, diciendo: yo no soy digno de entrar a ese lugar, yo no soy digno de estar en ese lugar. Sin embargo, el fariseo venía en el lugar allí, en el lugar donde era visto por todos los hombres, las personas que estaban en el templo. Desde ese lugar decía: yo soy el mejor que todo, ¿sí? Yo no hago esto, yo ofrendo, yo diezmo, habla todo allí en el verso 12. Hago todo en cuanto a la ley, yo cumplo con la ley. Pero lo que no sabía el fariseo era que la ley no le iba a salvar, ¿sí? No le iba a salvar. La ley está buena, la ley es buena, ¿sí? Pero no salva a nadie. Y eso pudo entender el fariseo, eso pudo entender el publicano, El publicano pudo entender algo, que la ley no le podía salvar, no le podía salvar. Entonces él ora de esta manera, dice: no quería alzar los ojos, dice, al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador, dice. ¿Sí? Entonces, él veía su necesidad, él declarando, diciéndole al Padre: la verdad que soy un pecador, perdona mis pecados. Se golpeaba el pecho, dice. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Ahora, qué lindo vemos en este pasaje. Ahora, ¿por qué Jesús enseña esto? ¿De qué manera nos debemos presentar delante del Padre? ¿De qué manera debemos presentarnos delante de Dios? Con un corazón humilde, viendo nuestros errores, viendo nuestras falencias, viendo nuestra flaqueza, ¿no? Reconociendo, y nos presentamos delante, no como este fariseo, que decía: no, yo no soy como aquel, ni como el otro, ni como este que está acá. Yo no soy como este publicano. Yo soy mejor que todo porque cumplo con la ley, cumplo con todo, cumplo con aquello. Pero sin embargo, este publicano se golpeaba el pecho y dice: yo no soy digno de estar en ese lugar. Se golpeaba, dice, reconociendo, se humilló, ¿sí? Se humilló delante del Señor. Y dice la palabra que ¿quién se fue justificado? ¿Quién se fue con gozo a su casa? ¿Quién se fue con alegría en su casa? Dejando toda esa carga, dejando toda esa ansiedad, dejando toda esa preocupación. No fue el fariseo, sino que el publicano, dice la Biblia. El publicano dice que fue justificado a su casa. Volvió a su casa justificado por sus errores, por sus pecados, por el reconocimiento. Ahora, de la misma manera, yo creo que también en este tiempo, qué bueno que podamos, por eso le digo, ¿desde qué lugar buscamos a Jesús? ¿Cuánto le queremos conocer más a Jesús? Yo creo que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón fue el comienzo, como siempre digo yo, fue el comienzo de la vida cristiana. Fue el comienzo, ese fue el primer eslabón de una larga cadena, ¿sí?, que tenemos que ir formando en nuestra vida espiritual. Cuando le dijimos sí a Cristo fue el primer eslabón, y después viene otra. Cuando más larga la cadena es más útil la cadena, ¿sí? Así que así es nuestra vida espiritual. Cuando le recibimos a Cristo, ¿sí?, y le empezamos a conocer. Por eso en esta noche quiero que examines tu vida, tu corazón, y yo me examiné. Yo creo que el viernes tuvimos un tema muy importante que era el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio para nosotros hoy acá, los que un día ya le entregamos a Cristo en nuestro corazón, nos hemos arrepentido. ¿De cuántas cosas nos hemos arrepentido? A lo mejor el primer día nos arrepentimos, le dijimos, englobamos todo. Señor, perdona mis pecados, ¿sí? Y le ponemos todo en una bolsa. Pero después el Espíritu Santo nos va hablando, ¿sí? Y esto fue lo que hiciste, y aquello hiciste, y vamos reconociendo nuestros pecados, y le vamos pidiendo perdón al Señor. ¿Sí? Por cada error, por cada falla, por cada cosa que hemos hecho contraria a la voluntad
del Señor. Ahora vemos que en el mismo San Lucas capítulo 19 hay un texto donde también vemos de un hombre que es justamente un jefe de los publicanos, que es Zaqueo. ¿Cuánto conocemos la historia de Zaqueo? Esta historia yo creo que yo me siento reflejado, identificado con Zaqueo, y creo que no sé cuánto de lo que podemos estar acá también podemos decir lo mismo. Entonces, el mensaje es: ¿desde qué lugar estoy mirando a Jesús? ¿Desde qué lugar? Sabe que le dije al comienzo que Jesús siempre estuvo interesado en tu vida. Siempre estuvo interesado, así que creo que va a ser el gozo más grande que nosotros podemos tener de que hoy estamos en un lugar como este. Desde el comienzo Jesús estaba interesado en nosotros, siempre extendía ese anzuelo, por decir así, a ver si picábamos ahí, pero quizás nunca, ¿no? O costó muchísimo, pero ¿cuánto le podemos decir? Gracias, Señor, porque hoy estoy acá. Ahora, mire la vida de Zaqueo. Miren la vida de Zaqueo. Dice la palabra allí en el capítulo 19, verso 1, el 2, bueno, vamos a leer del 2, que Jesús andaba por Jericó, dice, antes de ir a Jerusalén, y sabíamos que muchos decían, bueno, Jesús va a ir a Jerusalén a establecer su reino. Jesús va a ir a Jerusalén a establecer su reino, pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a otra misión. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a morir por la humanidad. Y dice en el verso 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué palabra vemos acá? Qué palabra interesante. Ahora, este hombre, ahora Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora este hombre era rico. ¿Será que le faltaba recursos económicos? ¿Será que le faltaba pan? ¿Será que le faltaba? No. Pienso que su alacena tenía bien cargadita. ¿Sí? Había de todos los alimentos, de todo lo que él quería comer, de todo lo que él deseaba, tenía él ahí. Pero había algo que le hacía falta. No estaba insatisfecho. Había una necesidad dentro de él. ¿Por qué? Porque Dios te formó así, a ti y a mí. ¿Cuántas veces no le damos importancia a esa necesidad que hay adentro? Esa necesidad que tiene, esa forma que tiene, es ese vacío que tiene la forma de Jesús. ¿Sí? Ese vacío que tiene la forma de Dios. No te estoy hablando como persona, pero hay ese vacío, por más que tenga riqueza, por más que tenga una profesión, por más que tenga lo que tenga, hay un lugarcito con la cual cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se juntaron y dijeron, vamos a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos hizo semejante a ellos. ¿Sí? Nos hizo semejante a ellos, por eso que tenemos ese lugarcito. Ahora Zaqueo dice que era jefe. ¿Qué le podía haber faltado a este publicano? ¿Qué le podía haber faltado a este jefe? Y lo expresa la palabra, y lo dice la palabra, que era rico. Era rico. Era muy rico. Tenía todos los recursos. Tenía todo, no le faltaba nada. Yo estoy acá porque me faltaba un montón de cosas. Ahora digo yo, ¿cómo este se fue a encontrarse? ¿Cómo fue a buscar a Jesús este? ¿No? Y digo, gracias Señor que me pusiste eso, o si no de otra manera no hubiese estado en este lugar. Y dice la palabra que él era un jefe de los publicanos. Era como hoy en día un hombre que trabaja allí en las aduanas. ¿Sí? Era similar así, un trabajo así. ¿Sí? Hablamos en las aduanas donde están despachantes de aduana, creo que se llama esa. ¿Sí? Son despachantes de aduana, pero con un alto cargo. Él era jefe de todo. Así que imagínense un despachante de aduana, ¿sí? Creo que económicamente está bien, ¿sí? Estable. Así era Zaqueo. Estaba muy bien estable. Estaba muy bien económicamente, pero había algo que le faltaba. Estaba insatisfecho. Había una necesidad. ¿Cuántos nos acordamos en esta noche que quizás teníamos todo? Sí, teníamos. Yo tenía una familia, tenía muchas cosas. No un montón, pero tenía todo lo necesario. Pero estaba insatisfecho.
¿Sí? ¿Y cuántos de los que estamos acá también nos sentíamos así? Nos sentíamos así. Ahora dice, ahora él se entera que andaba Jesús por allí. Ahora él sabe que Jesús, el Maestro, el Mesías, ¿sí? El Hijo de Dios, el que venía haciendo milagros y prodigios, andaba por la zona, andaba por ese lugar. Y dice la palabra en el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Ahora se propuso en su corazón, ¿sí? Él dice, ahora él se propone en el corazón y dice, procuraba, dice, ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 3, mire si le desmenuzamos esa palabra. Era un jefe de los publicanos. Era, por decir así, un despachante de aduana. Era una persona muy adinerada. Sí, tenía su caja fuerte allí con unos cuantos billetes de alto valor. Pero sin embargo, estaba procurando, dice, ver a qué, ver a Jesús. Procurando. ¿Cuántos en esta tarde han procurado estar en este lugar? Han dejado quizás cosas para estar en este lugar. ¿Y sabe quién hace eso? Solamente el Espíritu de Dios. Cuando la persona está ya influenciada por el Espíritu de Dios y le damos el poder al Espíritu Santo y le damos libertad al Espíritu Santo que obre en nosotros, es ahí donde sentimos esa necesidad y procuramos acercarnos a Jesús. Hay personas que no se va a preocupar nunca, no va a procurar acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque no están siendo influenciados por el Espíritu Santo. El hombre no va a poder arrepentirse. Hablábamos el día del arrepentimiento, por eso es un tema el arrepentimiento es un don de Dios también. Es lo que Dios nos da. Dios primeramente nos inspira, Dios nos toca. El Espíritu de Dios es el que nos convence, dice, de pecado. El Espíritu de Dios es el que te va a convencer a vos y a mí a buscar de Jesús. De lo contrario, no vamos a buscar a Jesús. Así que dile en esta noche, gracias Espíritu Santo que me convenciste. Gracias Espíritu Santo que me estuviste golpeando. Porque si no, no hubiese estado acá. No hubiese estado. Ahora él dice, y tenía que enfrentar una dificultad muy grande. Dice, pero no podía, dice, a causa de la multitud. Había mucha gente. ¿Qué hacía esa gente? Sí, había interferencia, o sea, no podía, no se podía llegar donde estaba Jesús. No se podía llegar. ¿Sabe cuántas cosas hoy se ponen entre vos y Jesús que no te permite llegar a Jesús? Nombra uno. Falta de tiempo. Nombra otro. Los afanes. Nombra otro. El apuro. Otro. La pereza. Otro. La fiaca. Otro. Y otro. Y otro. Y otro. ¿Y eso qué están haciendo? Poniendo una barrera para que no te acerques a Jesús. Él tenía multitud de gente, él tenía una multitud. El problema es que eso impedía que él llegara a Jesús. Pero él buscó una manera, él buscó una estrategia. Y otro problema más era su estatura. Era pequeño, bajo, enano, petizo. Era petizo. Pero sin embargo ni eso le pudo detener. Por ahí a veces nuestra baja fe, nuestra baja confianza o esa estatura de fe tan pequeño que tenemos nos impide también llegar a Jesús. Pero en Zaqueo encontramos la solución. Zaqueo dice, bueno, hay una multitud que me impide llegar a Jesús. Hay una multitud de cosas que me impide llegar a Jesús todos los días. En la semana va a haber multitud que te impide. Va a haber multitud.
¿Sí? A veces la falta de fuerza, a veces el cansancio, a veces un montón de cosas hay. Va a estar en la semana que te va a impedir, se va a interponer entre Jesús y vos. Se va a interponer. Acordate de Zaqueo. Y otro problema, enano. ¿Y qué dice Zaqueo? No importa que sea un enano. No importa que sea un enano. Digan esta noche, no quiero ser un enano espiritual. No quiero ser un enano espiritual. Y si lo soy un enano espiritual, voy a combatir. Si soy un enano espiritual, me voy a levantar. Entonces él vio un árbol. Dice el verso 4. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Ahora, qué locura. Qué locura. Que un hombre acaudalado, un hombre con mucho dinero, colgado de un árbol, ¿sí? Corriendo como una criatura. La Biblia dice, aquel que no se vuelve como niño, dice, no entrará en el reino de los cielos. Ahora Zaqueo estaba haciendo como una criatura. Uno de 6, 7, 8 años, 10 años, que le gusta subir a los árboles. ¿Cuántos nos acordamos cuando subíamos por los árboles? A esa edad nos subíamos a los árboles. Subíamos por el tronco y nos largábamos allá por el gajo. Allá, ahí nos largábamos. ¿Sí? ¿Cuántos hacíamos así? ¿Algunos? ¿Sí? Sí. Las tacuaras eran lindas porque esa ponía 3, 4 tacuaras juntas y subía y después se doblaba. Eso hacíamos cuando éramos chicos. Eso. Ahora, un jefe de los publicanos, con mucho dinero, estaba haciendo eso. Se subió a un árbol. Pero quiero decirte que era el lugar más privilegiado para Zaqueo. Era el lugar más privilegiado para Zaqueo porque nadie otro le podía ver a Jesús como él. Nadie otro tenía ese privilegio o la cercanía o la visualización para poder percibir con claridad quién era Jesús. Ninguno de los otros, y había una multitud. Había una multitud que muchos querían estar con Jesús, pero Zaqueo dice, no, me voy a subir, me voy a trepar, me voy a subir al árbol, a aquel árbol, y ahí no se me va a escapar. Desde ese lugar yo le voy a ver con claridad a Jesús. ¿Desde qué lugar vos ves con claridad a Jesús? No te digo que me diga. ¿Desde qué lugar ve con claridad? Pero ¿cuántas veces vas a decir, o alguien te va a venir a decir, o el diablo, la sociedad, o el pueblo? ¿Y eso vas a hacer? Hoy está lindo para estar tomando mate en casa. Hoy está lindo para tomar con algunas pastafrolas, bizcochuelo, un matecito, un cafecito. ¿Cuánto? Pero preferiste estar al árbol en esta noche. Preferiste estar colgado a este árbol que para muchos es locura, pero para mí es el lugar donde yo desde este lugar veo con claridad a Jesús. Veo con claridad a Jesús. Y va a haber otro que sigue en medio de la multitud, pero no pueden ver a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre estaba entre la multitud. Y había gente que no le podían identificar quién era Jesús. Hoy con la ciencia, con la tecnología, con las redes, y hay una cámara, ¿cómo se llama lo que? Un dron. Con un dron ahí le va siguiendo, ahí está Jesús, con un dron le sigue, ahí está el presidente, con un dron le va siguiendo, ese es el gobernador, ahí está el gobernador, le saludó fulano, mengano, sultano, mientras que 1000 personas a su alrededor, pero se está diferenciando quién es el gobernador o quién es el presidente en medio de una multitud, pero en aquellos tiempos no se podía diferenciar. ¿O por qué Judas le dijo a los sacerdotes? ¿O por qué Judas le dijo a los sacerdotes? Ahora cuando ande con Jesús y yo me acerque a una persona y le dé un beso, ese es Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no le conocían a Jesús? Porque no era fácil llegarle a Jesús. Allá Jesús, una multitud de gente, pero ¿y quién? Por ahí decía, por Pedro, por por aquello. Judas lo describe, le dice, ahora cuando
yo a alguien, a ese que yo le doy un beso, ese es Jesús. Y cuando Judas le dio beso a Jesús, Jesús le dijo, y con un beso me estás traicionando, y con un beso me estás entregando vos. Y cuando le da el beso Judas a Jesús, vienen y lo toman a Jesús. Entonces ahí vemos con claridad de que Jesús no era muy diferenciado así en forma, en el grupo cuando estaba no se diferenciaba. No se diferenciaba mucho. Porque Jesús caminaba como caminaba cualquiera. Jesús estaba se movía cualquiera. Entonces Zaqueo dice, yo voy a tomar el lugar privilegiado. Yo voy a tomar ese lugar para verle a Jesús. Entonces ese lugar de privilegio, ¿cuál va a ser? Tu aposento donde vos vas a orar a Dios. Cuando inclinas tu rostro, no sé, ahí al costado de tu cama, no sé, cuando te estás yendo al colegio, cuando te estás yendo al trabajo, cuando estás trabajando, no sé cuál es tu árbol. No es que vamos a andar subiendo arriba de un árbol, No, ya no subimos sobre árbol, ya somos grandes. Pero ese árbol va a representar el lugar donde buscamos la intimidad con el Señor, como Zaqueo. Zaqueo fue impulsado por el mismo Espíritu de Dios a que Zaqueo se suba al árbol. De la misma manera que nosotros también somos impulsados, somos llevados ¿a qué? A buscar la presencia de Dios. A buscar la presencia de Dios a través de ¿qué? De la oración, de asistir al culto, de asistir a las reuniones. Ese es tu árbol, donde te acercas más a Jesús. ¿Y vos crees que Jesús va a pasar por alto? ¿Vos crees que Jesús te va a ignorar cuando hace eso? Jamás. Vos doblás tu rodilla allí al costado de tu cama o lo que sea, y Jesús no va a ignorar eso. No va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque hizo con Zaqueo. Jesús sabía que Zaqueo hizo eso y le costó caro a Zaqueo. Hoy preguntaba, ¿cómo se llama cuando uno va a un estadio? ¿Cómo se llama cuando uno va a una cancha? La cancha tiene distintos sectores. Tienen distintos sectores. Platea, popular, ¿sí? Y eso tiene distinto costo. Tiene distinto costo, pero cuando uno dice, yo quiero estar ahí cerquita de Messi, yo quiero estar cerquita ahí de ese jugador, y va, no sé, ¿cómo es? Me estaban diciendo que al costado de la cancha esa es la parte más cara, o sea, la parte más baja, esa es la parte más cara. Ese lugar se paga. Ese lugar se paga y se paga mucho más. Tiene un costo más alto para poder ver mejor a ese jugador o a ese personaje. ¿Sí? Se paga un costo más alto. ¿Sí? Hay otro, me dijeron, ¿cómo se llama? Palco. Hay un palco también, dicen, eso sale más caro todavía. Todo tiene su precio. Quiero decirte que todo va a tener su precio. Cuando le empezás a buscar al Señor, todos dijeron, mira, Zaqueo, ese loco, ese tarado está ahí. Mira ese loco, mira se volvió un niño, Zaqueo. Ese era el precio. Ese era el precio que él tenía que pagar para conocerle a Jesús, para conocerle de cerca a Jesús. Él no quería ser uno más del montón. Él no quería ser uno más del montón que ver a Jesús que pasara por ese lugar, sino que él quería ser protagonista. Entonces dice el verso 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Jesús con Zaqueo? ¿Qué hizo? Pagó caro Jesús. Zaqueo. Pagó caro, un costo muy caro, subirse a un árbol,
un principal, un jefe de los fariseos, un jefe de los publicanos, subirse a un árbol, un hombre rico, subirse a un árbol, pagó un precio muy caro, pero Jesús no pasó por alto. Jesús no pasó por alto, sino que se detiene y le mira a Zaqueo y le dice: Zaqueo, la verdad que estás en un lugar privilegioso o privilegiado. La verdad que estás en un lugar, mira, donde no te podés perder una, donde no se te puede escapar una. Aquí estoy, yo soy el Señor. Aquí estoy, yo soy Jesús. Aquí estoy. Y le dice: bájate, Zaqueo, de ese lugar. Bájate de ese lugar porque quiero estar en tu casa. Quiero ir contigo. Quiero ir porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Que yo pose en tu casa. No importa la locura que hacemos muchas veces. No importa la locura que hacemos. Quizá para algunos es pérdida de tiempo. Mirá, hoy domingo, jueves, martes, lo que sea. Mirá dónde están estos. Pero es ahí donde Jesús te dice: mirá, te invito, quiero estar en tu casa. Quiero sentarme a tu mesa. Como veníamos viendo lo que es eso. Quiero estar en tu mesa, quiero sentarme. Quiero charlar con vos. Quiero comer la comida con vos. Quiero compartir mi comida con vos. Quiero compartir. Entonces, él descendió, dice, aprisa, y le recibió gozoso. ¿Qué hizo Zaqueo? Rápido, obedeció. Rápido, dice, que Zaqueo obedeció al mandato que le hizo Jesús. Bajó del árbol, gozoso, alegre. Es lo que nos pasa cuántas veces a nosotros. Cuántas veces salimos gozosos del culto, de una reunión. ¿Sí? El martes ahí salimos ahí, del martes de reunión de hermanos ahí. La verdad que fue un gozo tremendo compartir cosas, ¿no? Y es ahí donde el Señor ve. El Señor ve, dice: mira, la verdad que pagaste un alto precio. Hoy dejaste esto, dejaste aquello, dejaste lo otro, pero yo voy a estar con vos. Y nos llena de alegría, dice, él bajó gozoso, dice, verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar, dice, con un hombre pecador. Esa es la primera reacción que surge. Esa es la primera reacción del mundo, de nuestro entorno, de nuestro alrededor. ¿Sí? Ahora Zaqueo tenía dos opciones. Al comienzo podía decir: bueno, pero si yo hago eso, todos me van a ver así y van a decir cosas de mí. Pero no le importó mucho eso. No le importó, sino que hizo lo que había estado en su corazón, se subió al árbol. Entonces, aquellos primero, otros allí judíos, otros fariseos que estaban allí, las quejas siempre vienen, siempre van a venir las quejas, esas quejas diciendo, ¿cómo? Dice, todos murmuraban, dice, miren lo que es la murmuración, esa maldita murmuración que siempre está, ¿sí? Murmuraban diciendo que había entrado a posar, dice, con un hombre pecador. ¿Y cómo Jesús? Dice, ahora Jesús vino a eso, ¿no? Jesús vino, el reino de los cielos se ha acercado, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pide Jesús? Que nos arrepientamos. Que te arrepientas. Que te arrepientas. Acá había un corazón que se estaba, ¿qué? Arrepintiendo. Acá había un corazón que se estaba arrepintiendo. Ahora Jesús sabía de antemano. Jesús sabía lo que él estaba pensando. Él venía diciendo el reino de los cielos. Allí Juan el Bautista venía diciendo. Allí Jesús venía diciendo el reino de los cielos ya está acá. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse para heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Miren lo importante que es. Ahora Zaqueo dice, él sintió eso de arrepentirse. Él sintió ese arrepentimiento. Seguramente te acordás en esta noche cuando te arrepentiste de cuántas cosas. Y hasta el día de hoy hay cosas que nos arrepentimos. ¿Sí? Pero ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que acá es a veces los arrepentimientos, bueno, me arrepiento acá y mañana ya salió el sol y ya me olvido. Y eso se vuelve en como un círculo. ¿Sí? Y todos los días me arrepiento, ¿no? Y entonces dice en el verso 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor,
he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado 4 veces. Era como le decía hoy, imagínense, alguna persona no podía pagar sus deudas, entonces él le refinanciaba y decía, bueno, vas a pagar algo, pero él le ponía unas monedas más, le ponía unos intereses más. Y él era consciente de que él estaba actuando de esa manera, de que él estaba haciendo eso. Como cuántas veces nosotros también nos damos cuenta de que hicimos algo mal y nos arrepentimos. Y nos arrepentimos. Ahora, Zaqueo ya estaba como es el encuentro con Jesús y estaba provocando en él un arrepentimiento. El Espíritu Santo estaba convenciendo a Zaqueo de que él era un pecador, de que él era, no quiere decir estafador, pero algo tenía. Pero algo tenía, algo que estaba haciendo mal. Y él reconoce. Y lo más lindo es que él reconoce cuando él va a su casa, imagínense, no dice la Biblia, no habla mucho, pero seguramente preparó la mesa, preparó un banquete allí, se sentaron allí en ese lugar. Es el tema de este tiempo. Dios quiere sentarse a tu mesa, pero se va a sentar a tu mesa cuando ve que está colgado de un árbol. Te va a invitar, vamos a tu casa. Hoy quiero estar en tu casa. Llevarle hoy, decirle, Señor, este es un árbol, acá está, este es un árbol. Hoy estoy colgado acá. Y dice, quiero ir con vos a tu casa. Quiero cenar con vos. Dice el 8, entonces Zaqueo puesto en pie. Primero, como dije, obedeció, bajó deprisa, bajó corriendo. Ahora estaba ya en su casa, imagínense, comiendo allí. Y había algo que le estaba carcomiendo a Zaqueo. Había algo que le estaba ahí, le estaba dando taquicardia, le estaba dando a Zaqueo. ¿Por qué? Porque él sabía lo malo que hizo. Él sabía que había cosas que no tenía que hacer y lo hizo. Entonces él se para y la palabra no menciona el término arrepentimiento. No dice me arrepiento de mis pecados. No dice eso. Pero él reconoce y dice, he aquí, Señor, dice. Ya le está poniendo a Jesús en su lugar, quien Él es, que es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, dice, doy a los pobres. Señor, en otras palabras está diciendo, estoy reconociendo. En otras palabras dice, reconozco que he defraudado a mucha gente. Reconozco que he cobrado de más. Reconozco que he dado impuesto un poquito más elevado para que en mis arcas quede una moneda más. Reconozco que en mi cofre hay algunas monedas que no vienen de buen proceder. Estoy reconociendo, ¿sí? Pero él no dice me arrepiento. Pero qué interesante el arrepentimiento. Ahora ese arrepentimiento estaba dando ¿qué? Estaba dando un fruto. Y lo que se ve del arrepentimiento es el fruto. Ahora dice, yo he defraudado a mucha gente. Ahora voy a dar, dice, a los necesitados. Y a algunos que los he defraudado o que me he quedado con algunos cambios, le voy a dar 4 veces más. Él está reconociendo con hechos. Su arrepentimiento lo está manifestando con hechos. Con hechos. ¿Sí? Eso es lo que hace este hombre, ¿no? Dice, doy a los pobres y si en algo he defraudado a algunos, dice, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. 4 veces más le doy, dice. ¿Sí? El verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Resultó la locura de subir al árbol. Dio resultado. ¿A cuánto de lo que estamos acá hoy podemos decir, da resultado congregarse, da resultado orar, da resultado leer la Biblia? ¿Cuánto va a decir, pero pues ese libro vas a leer? Es como que te está diciendo, ¿y al árbol ese te vas a subir?
Y sí, yo leo la Biblia, yo me subo a este árbol y ahí le veo con claridad a Jesús. Le veo con claridad a Jesús, no porque alguien me está contando, alguien me está diciendo, no, lo veo con claridad. Tengo un dron y ahí le estoy viendo a Jesús. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos, cuando meditamos, ¿sí? Medita, dice, de día y de noche, dice. Subite a ese árbol, medita de día y de noche. Conoce a Jesús, conoce a Jesús. En aquel tiempo, por eso le digo, hace poco compartió, tenía en el libro de San Juan, cuando aquel paralítico estaba por varios años, 30 y pico de años, dice, al lado de un estanque, el estanque de Siloé, esperando, dice, que el agua se moviera una vez al año. Bajaba un ángel, se movía y el que primero se lanzaba, dice, en ese estanque salía sano. Pero había uno que hacía 30 y pico de años. 38, sí. 38 años. Estaba ahí. Qué paciencia tenía ese hombre. Mucha paciencia, mucha paciencia. Estaba allí. ¿Cuántos dicen esta noche? Tengo que tener paciencia. Quizás tu hora no llegó todavía, pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba. Y Jesús le sana a este hombre. Jesús le sana a este hombre. Y después viene todo. Ahí están otra vez los murmuradores. Ahí están, siempre van a estar como en aquellos tiempos. Ahora también están los murmuradores. Por mí decían, no, dentro un poco anda otra vez así. Ahí estaban los murmuradores. Sí, pero hace ya 30 años. Que nunca más. ¿Sí? Entonces estaban allí los murmuradores buscándole al que era paralítico, diciéndole, ¿y a vos quién te sanó? Y él dice, no sé. Un hombre que se llama Jesús, dice la Biblia. Un hombre que me dijo que se llama Jesús, o los que estaban allí, que eran Jesús, y ese me sanó. Le hicieron llamar al Padre, le hicieron llamar todo. Y después se encuentra Jesús con él en el templo. Y Jesús le dice, mira vos, fuiste sano. Entonces él mira y, sos Jesús. Sos Jesús. Y va y le dice a los principales sacerdotes, a los fariseos, a todos, le dice, ¿saben quién me sanó a mí? ¿Saben quién me sanó? Me sanó Jesús, había sido que era Jesús. Pero le reconoció, ¿después de qué? Después del milagro, después de su sanidad. Ahora a mí me sanó hace 30 años, pero le sigo conociendo. Le sigo conociendo, cada día le sigo conociendo. Y me dice, Ramón, yo voy a estar con vos. Búscame. Entonces dice que así como este hombre no le reconocía al instante, pero luego lo reconoce, y Jesús le dice al que era paralítico, le dice, bueno, anda, no peque más para que no te vengan cosas peores, le dice. No peque más. ¿Sí? Entonces, qué lindo que podamos decir en este tiempo lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, y que le conozcamos a Jesús cada día un poquito más, y dice en el verso 10, creo que ya leímos ahí, el 10, porque el 9, hoy ha venido, dice, la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Y hoy le dije al comienzo que Dios desde un comienzo estuvo interesado en nosotros y extendió un plan, ¿sí? Vemos que desde el huerto de Edén el hombre se alejó por causa del pecado, de la desobediencia, se alejó de la presencia de Dios. Y desde ese entonces el hombre siempre quiso alejarse de Dios. Siempre quiso alejarse de Dios a causa del pecado. Vemos que en Caín y Abel, ¿quién mató a su hermano? Caín, cuando ve la ofrenda de Abel, que es le lleva a Dios y
y cómo es, en lugar de arrepentirse, en lugar de ir a Dios y consultar con Dios, él va y el orgullo que había en su corazón y lo aleja de Dios. Y así el hombre se fue alejándose más de Dios, se fue alejándose más de Dios, hasta llega el tiempo de Noé. Dice que la maldad era ya hasta el confín de la tierra. La maldad iba cada vez peor. Entonces Dios decide terminar con la humanidad, ¿no? Y trae ese diluvio, pero escoge una familia, que fue Noé. Y todos conocemos la historia. Luego sigue. Viene la generación de la descendencia de Noé, ¿sí? En el capítulo 11, donde otra vez el pueblo de Dios o la humanidad, no el pueblo, sino que la humanidad, el ser humano, construye una torre de Babel, dice. Construye una torre de Babel como diciendo, bueno, vamos a hacer un rascacielos, vamos a estar todos juntos acá. Y como que se estaba olvidando otra vez de quién, de Dios, del Creador, se estaban olvidando. Sí, estaba haciendo un rascacielos, ahí dice, acá vamos a tener todo, vamos a disfrutar acá estamos todos juntos. Y Dios mirándole, mirá lo que está haciendo lo que yo he creado, a quienes yo le he formado, lo que están haciendo. Entonces dijo Dios, no voy a hacer maltrato con el grupo humano así, sino que voy a elegir uno. Voy a elegir uno, por eso que acá dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, dice. ¿Y eligió a quién? Eligió a Abraham. Le eligió a Abraham, eligió una persona. Eligió una persona que hasta el día de hoy se sigue hablando de Abraham. Se sigue hablando de Abraham. ¿Y por qué Dios le escogió a Abraham? Le escogió, ¿por qué? Por su fe. Era un hombre de fe, a pesar de que vivía en un territorio donde adoraban ídolos. Sí, se practicaba la magia. Si usted ve, era tremendo, terrible, era el lugar donde vivía con sus padres. Pero él era un hombre de fe, ¿sí? Generoso. Algunas cualidades tenía este hombre, Abraham, que era generoso, hombre de fe. Y le pide a Dios, deja tu tierra, deja tu parentela. Y Abraham, como usted y yo, cometió errores. Cometió errores. Como cada uno de nosotros cometemos errores. Y esos errores traen consecuencias, ¿sí? No somos perfectos. Por eso le pedimos al Señor que, Señor, queremos cometer menos errores. Señor, queremos conocerte cara a cara. Queremos estar frente tuyo. Y ahí estuvo Abraham, dejando su tierra. Diciéndole a Abraham, si dejas tu tierra, mira, esto te voy a dar. Esto te voy a dar. Promesas, ¿sí? Esas 3 promesas. Voy a hacer de ti una nación muy grande. Te voy a dar una tierra. Y voy a hacer de ti bendición. Vas a ser bendición de toda la humanidad. Cometió errores, como le dije. Y dejó su tierra, dice, por la fe. Dejó su tierra. No fue en busca de otro, sino que ahí comenzó el plan de Dios. Ahí comenzó el plan de Dios de que Jesús iba a venir de esa descendencia, de la descendencia de Abraham. Por eso que acá le dice, porque hoy ha llegado la salvación, dice, a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham, ¿sí? Verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesús, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Ahora, ¿quién estaba siendo rescatado, por decir así? Zaqueo. Zaqueo, ese publicano. Zaqueo, ese que no merecía. ¿Sí? Ese que no merecía. Ahora le tenemos al publicano y el fariseo. El fariseo, como decía, cumplía con todas las leyes. Con todas las leyes. Y no está mal. Pero la ley no le salvaba. Y este publicano descubrió algo. Este publicano dijo, no, por la ley no voy a poder ser salvo. Y recibió a Cristo Jesús. Recibió a Jesús en su casa como Señor. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Así que, iglesia, que en este tiempo que podamos decirle al Señor, Señor, quiero invitarte a casa. Quiero invitarte, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Voy a hacer, por eso le vuelvo a repetir, no vamos a hacer locura, no. Ahora, hay una palabra clave que creo que hay una palabra clave que podemos utilizar para esto. Es provocarle a Dios, provocarle a Jesús. Ahora Zaqueo, ¿qué estaba haciendo al subir al árbol? Al estar allá mirando a Jesús, le estaba provocando a Jesús. Le estaba provocando. Jesús se detiene y dice, mira, Zaqueo, ¿qué haces ahí, Zaqueo? Bájate. Me estás provocando, Zaqueo. Me estás provocando a que yo vaya a tu casa. Me estás provocando a que yo vaya a tu casa y hable con vos, te cuente muchas cosas y que vos te arrepientas. Me estás provocando. ¿Con qué le provocamos a Jesús? No te digo que me diga ahora, pero en la semana, a ver, ¿con qué le podés provocar a Jesús? Para que Él se dé cuenta y no va a pasar por alto y diga, ese me está provocando. Ese hombre, esa mujer me está provocando, me está provocando. ¿Sí? El último verso, con esto termino. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí está Pedro, los discípulos, aquellos ya llenos del Espíritu Santo, dice, hablando de lo que es el arrepentimiento por la que pasó Zaqueo, este hombre, y él lo demostró allí con sus hechos, Él demostró allí que él se arrepintió, como cada uno de nosotros que también nos hemos arrepentido. Así que dice Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Wow, qué tiempo, qué cosa va a venir de la presencia de Dios. De la presencia de Dios va a venir el gozo, la paz. Problemas vamos a seguir teniendo, quédense tranquilos. Siempre va a haber problemas, pero en medio de esos problemas también va a venir el regocijo. Va a venir la paz. Por eso dice allí la palabra, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo se arrepintió. Y lo demostró con hechos. Lo demostró con hechos. Por eso le digo que el arrepentimiento no sea como una lluvia que está lloviendo torrencialmente, pero al rato sale el sol y uno ya se olvidó que llovió. Ya se olvidó que llovió. A veces nuestro arrepentimiento es así, lloro, pues Dios soluciona el problema a la hora, me olvidé de todo. Zaqueo no, lo demostró. Por eso que dice acá, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cuánto en esta noche le decimos, Señor, si estoy acá porque me convertí? Porque muchos son los que pueden oír, muchos son los que pueden estar con Jesús, pero después sus hechos dicen otras cosas, ¿sí? Para que sean borrados, dice, vuestros pecados. El Señor borra, el Señor quita, el Señor ya no se va a acordar más de nuestros pecados. Dice, para que vengan, dice, de la presencia de ¿dónde? No va a venir de un hombre, no va a venir de un hermano, no va a venir. Ahí es nuestro error muchas veces. ¿Sabe que hay algo que por ahí, por eso le digo, en los rumores siempre están allí. Uno dice, no, pero yo no voy mal a la iglesia porque el hermano de al lado me miró mal, el otro no me saluda, el pastor también, otro así. Y ese no es excusa. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, poné tu mirada, dice, en Jesús. Subite a un árbol y mirale a Jesús. Subite al árbol y mirale a Jesús. El día que estemos allá, el día de decir Jesús, no, esa excusa no, porque yo te dije que pongas tus ojos a Jesús. Te dije. No, pero yo le puse al otro. Pero yo te dije. ¿Sí? Bendito Dios. Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tiempo de refrigerio. Y el último, Santiago 2, 17 y 18. Hablando de la fe. Así también la fe, si no tiene obra,
es muerta en sí. ¿Sí? Zaqueo podía recibir a Jesús en su casa y decirle, mira, la verdad que me arrepiento, está todo. Ahora él demostró con hecho. Entonces dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Ah? Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Zaqueo? Zaqueo estaba mostrando su fe con obras. Sacó, fue y abrió su cofre, abrió esa bóveda que tenía ahí en su casa, sacó los cofres y le dijo, Señor, aquí está. Dice, voy a dar a los pobres. Aquí está, Señor, he defraudado a muchos y le voy a dar 4 veces más obras. Estaba demostrando su fe en obra. Y Jesús que dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Como dice en la Biblia, fe sin obra es muerta. Está muerta. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a orar.